están? Bienvenidos a todos a Bajando Data, el lugar donde nos permitimos cuestionarnos todo, hablar de todo y poner sobre la mesa todo lo que nos esté interpelando en este momento. Ahora, claramente, en esta nueva temporada con invitados. Y hoy tengo el honor de compartir el espacio con una persona que realmente sabe muchísimo de muchísimas cosas, pero sobre todo a mí me maravilla la mirada que tiene de emprender y de liderazgo, ¿no? De liderarse a uno mismo y de liderar a otros. Así que, sin más preámbulos, como ya saben, yo no presento, se presentan solos. Así que, bienvenido, Luqui. Gracias, Male. Bueno, mi nombre es Lucas Valegiani Fuoco. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Me dicen resiliente y eso un poco también me determina o mi presentación. Digo, ahí básicamente a mí me gusta muchísimo surfear, me gusta mucho también la filosofía más del minimalismo, pero sobre todas las cosas a lo largo de mi carrera profesional, vamos a decir, que se dio desde una empresa multinacional grande cuando era chico, después fui pasando por Mercado Libre, más de 7 años, y hoy en el mundo startup y en el mundo emprendedor, siempre fue por el mismo lado de resiliencia. Sobre todo, yo creo que es algo que a todos en Argentina, sobre todo y en Latinoamérica, nos penetra, ¿no? Esta resiliencia y creo que nos habla de uno mismo, a todos. Y esa resiliencia me fue formando en el momento de decir, ok, che, quiero emprender, pero también quiero hacerlo de forma acompañada con otros y quiero atacar problemas que tienen los emprendedores. Ese fue como siempre mi propósito. Y de ahí me lancé, como te decía, desde lo corporativo, desde Mercado Libre, a justamente el océano que es emprender, ¿no? Me gusta mucho. Quiero que hagamos una pequeña salvedad y que nos la expliques vos. ¿Qué significa la resiliencia? Perfecto. ¿No? Bueno, sí, si no lo sé, cagué, ¿no? Pero no, la resiliencia básicamente es... Muchos lo asimilan, la resiliencia, con el hecho de, bueno, resistir, cuando en realidad es todo lo contrario a resistir, ¿no? Es sobreponerse, es digamos, che, tengo un montón de adversidades, aprendo de esas adversidades, me levanto y soy mejor que lo que era antes de que suceda esos hechos, ¿no? Entonces digo, de eso se trata, ser resiliente, y por eso lo emparento mucho con en Latinoamérica o los argentinos, porque justamente, y con el emprender sobre todo, sufrimos un montón de problemas, contextos cambiantes, y tenemos que ser resilientes para poder, digamos, aprender de eso y seguir adelante. Hay una cosa que me decían, que me dijo una vez una mentora, es que si te caes, te levantes agarrando algo, ¿no? Que me gusta ese concepto como de parte de ser resiliente, es ese concepto, es, ok, me resbalé, me caí, estoy aprendiendo a emprender o estoy aprendiendo a lo que sea, cualquier proceso de aprendizaje, y parte de la resiliencia es, me voy a caer, me caí, agarro algo, me agarro algo del piso, me traigo un aprendizaje, me traigo algo nuevo, me traigo algo... Y me gustó también que dijiste como el ser resiliente. Chicos, para los vamos a dar un poco de información. Luqui tiene una comunidad que se llama Resiliente y eso, ¿no? Como ser resiliente en comunidad me despierta. A ver, creo que es la solución, ¿no? A poder ser resiliente, digamos. O una forma que yo le encontré y que le encontramos en la comunidad. Básicamente, digamos, ¿cómo nació esta idea de crear esa comunidad? Esto que vos dijiste de, che, si me caigo, cuando me levanto agarro algo, es exactamente eso, digo. Nosotros veíamos que estamos hablando de emprender en nuevas tecnologías, en tecnologías emergentes. Eso es algo que nos copaba, nos gustaba muchísimo a todos los que pertenecíamos a esa comunidad. Yo hablaba en redes sobre emprender en tecnologías nuevas, como inteligencia artificial, como blockchain, como, bueno, ahora el metaverso. Y nos dábamos cuenta de que en estas nuevas tecnologías, y a su vez también al emprender, estábamos solos, completamente. Entonces, por eso empezó como muy fuerte el hecho de, ¿por qué no armamos una comunidad? ¿Y por qué en vez de pensar en los productos, ¿no? Que constantemente cuando estamos en tecnología pensamos en, che, voy a desarrollar un producto, armar un producto, ¿por qué no, digamos, empezamos a pensar en justamente esa comunidad mínima viable, que es este grupo de personas chiquitito que te ayuda a armar el proyecto, que te ayuda a validar ese proyecto o emprender en compañía y no solo? Y eso es de agarrar algo, justamente es, ok, che, me caí, estoy emprendiendo, me caí, di los primeros pasos,
pero no, tranquilo, yo te agarro y yo te ayudo y te enseño o te aprendes a través de mí o a través de las experiencias que yo hice como mentor y es de esa manera vas creciendo en tu emprendimiento, en tus proyectos. Y así fuimos armando esta comunidad que fue formando una incubadora de startups que les permitíamos pasar de 0 a 1 en nuevas tecnologías. Y bueno, fue creciendo y hoy somos más de 1.200 emprendedores en la comunidad. La verdad que 1.200 emprendedores, espectacular. Increíble. Yo todo esto te lo escuché decir antes, tenés una TED Talk que claramente lo pueden buscar con nombre y apellido, que está muy buena. Y hay algo de esa charla que me resonó muchísimo, que es esto de aprender a compartir el proyecto, ¿no? A hablar del proyecto que tengo y me resonó, o me llevó en realidad, a algo que a veces he leído en algunos libros de metafísica e inclusive lo he escuchado en mi casa, de no cuentes el proyecto, así no se quema. Uf, pero no solamente en los libros de metafísica, en todos lados, pero sí. Como esta cosa de si contás algo nuevo que estás haciendo, algo que le estás poniendo todo el amor, le estás poniendo un montón de energía, por ahí lo contás y es como la envidia, ¿no? La envidia quema, te van a quemar el proyecto. Y vos en la charla, y sobre todo en esta comunidad que creaste y en esta incubadora que acompaña a emprendedores, es hablemos. Cuando más hables de tu proyecto, mejor. Digamos, ¿no? Recontra, y creo que ahí hay dos cosas o dos causantes de por qué no hablamos de nuestros proyectos, nuestras ideas, ¿no? El primero es el temor, el miedo. Un ejemplo de eso es, ahora hay un documental en Netflix, el otro día lo vi, y dije, che, esto tal cual, hasta a mí me dio miedo, y eso que hablo de contar las ideas, que se llama El Código de la Discordia, que es esto de Google Earth. ¿Vieron el Google Earth? Cuando te buscas en Google Maps, haces doble clic y te sale todo, digamos, dónde estás parado. Bueno, les robaron la idea desde Google a un grupo de, creo que eran rusos, y habla sobre eso. Y obviamente uno escucha eso, ve eso y dice, no le voy a contar a nadie, ultra secreto lo que estoy haciendo. Y por el otro lado, y ahora voy a hablar de por qué para mí tenemos que contar, digo, y el otro lado está el ego, ¿no? El ego que tenemos los emprendedores y a creernos de que justamente digo, todo lo que estoy haciendo está bien y aprendí y me golpeé un montón de veces, incluso cuando los emprendedores van creciendo, tienen más ego o tienden a tener más ego. Entonces, justamente cuando hacen algo nuevo, no se dan cuenta de que tienen que aprender todo de cero. Digo, obviamente tenés experiencias, pero estás haciendo algo nuevo, no sabés lo que te puede llevar a pasar. Y si tenés ego, no vas a poder decir, che, te cuento esto, a ver qué opinás. Y eso es lo más importante. Y en estas dos cosas, en el ego y en el miedo, creo que al contar las cosas, y también lo evidencié, al contar las cosas tenés muchos más beneficios que pérdidas. Pero por una simple razón, que es que, primero, digo, si tenemos ego, no vamos a poder emprender de forma acompañados, no vamos a poder ganar experiencia de los demás. Y por el otro lado, si tenemos miedo o temor ¿de qué? Sería la pregunta, porque a fin de cuentas, hoy está tan globalizado el mundo, incluso con la inteligencia artificial, que antes de la charla estábamos hablando de eso, digo, la inteligencia artificial que te permite acceder a cualquier tipo de información y que te permite pimponear con ella la idea, con ella o con él, depende el género que le querés dar, pero digo, a partir de ahí es como las ideas, y esto cuando lo digo suena re fuerte, pero las ideas cada vez valen menos. Claro. Entonces, ¿por qué querés esconder una idea cuando vas a ganar mucho más contando lo que querés hacer? Y de esa manera, digamos, ir formando tu proyecto mediante validación de los demás. Que es un poco lo que salir a validar en la cancha, ¿no? Y es lo que nos diferencia como emprendedores, de constantemente hablar de nuestras ideas. Sí, y hay algo que es, nunca sabes quién está escuchando que puede ser el próximo paso para romper tu tope, ¿no? Porque a veces yo escucho mucho en sesión y con personas que tienen objetivos para sus emprendimientos o lo que sea, es esta cosa de no lo cuento, entonces no recibo feedback u otra mirada, y como no recibo otra mirada, me retroalimento de siempre mi mirada. Entonces, la única mirada que existe es la mía, por ende, si la única mirada que existe es la mía, el tope soy yo. O sea, voy a crecer hasta donde crezca mi mirada y hasta ahí llegué. O sea, si entras en ese ciclo de quedarte siempre mirando y revisando lo mismo, y una frase que yo he escuchado mucho que es morís en la tuya. O sea, no escuchás la opinión de nadie porque no querés que nadie o te critique o lo que sea, o que alguien se robe tu idea, y terminás en realidad no llegando a nada más grande porque no tenés esa retroalimentación
que a veces buscamos como cuidar la idea o nuestro ego, o sea, que no nos lastimen a nosotros, ¿no? Porque Tal es cual. como nuestro bebé. Yo siempre digo que emprender es una partecita de Male que se desglosa y se desdobla. No, y estás totalmente desnudo a la mirada del otro también cuando estás emprendiendo. Ya está. Y es como aprendamos a cuidar nuestros proyectos, pero desde cuidar la energía de nuestros proyectos, que era también un poco esto que hablamos de la tía Marta. Ujú. Que si vos tenés un proyecto y vas y lo exponés quizás a una comunidad o una persona, perdón a todas las tías Martas, no es con ustedes, solo fue un Yo por suerte ejemplo. no tengo ninguna tía Marta. Fue así solo un que eso veo ejemplo, bien. así que Marta no es con vos, pero un poco como yo estoy emprendiendo, por ejemplo, vos trabajás con startups y todo lo que está relacionado a inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Y por ahí vos tenés un reproyecto, pero vas y se lo contás a tu tía de 60 años que vive y tiene Marta. tu tía Marta, de 60 años, que tiene una mirada de la vida y de la tecnología y sus miedos y esto y lo otro muy particular y probablemente mire tu proyecto y le dé miedo Es- y traspase ese miedo a tu proyecto y no tiene nada que ver con vos, sino que simplemente estás buscando o abriendo la opinión en el lugar equivocado, digamos, y perdés energía. y perdés energía. No, y digamos, constantemente también, además del temor, el miedo y el ego, y esto también un poco habla del temor, digamos, muchas veces viste que escuchabas de decir, no, pero yo no puedo hacer un mercado libre porque Galperín viene de familia guita y yo no tengo esos recursos. Y de alguna manera, a ver, obviamente te facilita muchísimo, no vamos a decir que no, pero también del otro lado, y por eso también yo me motivé a crear esa comunidad, esta comunidad mínima viable. Si vos en tu entorno no tenés esas personas con las cuales podés hablar, y estás llenos de tías Marta, por la tía Marta, pero digo, lo que sucede es que vas a tener siempre un feedback que no te va a llenar y no vas a poder aprender. A mí me ha pasado, digo, en mi primer emprendimiento, yo por ego y por miedo, sobre todo mucho miedo, cuando es tu primer emprendimiento tenés mucho miedo, no me abría, ¿viste? Al resto. Y lo primero que me pude abrir fue con mi tío Julio. ¿Ves? Hay que tener Entonces, tío Julio, no tías Martas. exactamente. Ese Entonces era el digo, punto. y la verdad que con mi tío Julio fui, le conté la idea, por suerte mi tío estaba muy metido en el lado de emprendimientos, y eso me sirvió un montón. Ahora, ¿qué pasaba si mi tío Julio no estaba metido en los emprendimientos? Y debe haber un montón que no tienen esos tíos Julios. Por eso yo siempre motivo a salgan de sus entornos, desafíense, ese es el primer paso, a poder participar de estas comunidades y donde se sientan un poco, viste, en este status quo como movidos y tomen el riesgo de hablar con otras personas, contarles sus ideas, van a recibir feedback malo, probablemente, pero que sea bueno para ustedes. Tómenlo así, digo. Porque después cuando sacan el producto y no los compra nadie, van a haber perdido plata, van a haber también sufrido problemas de salud, porque no sé si sabías, Male, pero 7 de cada 10 emprendedores a lo largo de su camino emprendedor sufren problemas de salud. Y esto no lo digo yo, lo dice un estudio de Endeavor en Brasil. Entonces digo, claramente hay muchos riesgos que uno toma si no cuenta la idea. Entonces, tomemos los riesgos antes, contémosla. Digo, no hay más para ganar. Y además eso, no sé, se me vino a la cabeza como una referencia. Si vos ves un amigo que la está cagando, por decirlo de alguna manera, o yo como amiga, estoy haciendo algo y voy re embalado en la mía, no veo nada, y vos ves que hay un montón de cosas donde me la voy a dar. O sea, me la voy a dar. Yo prefiero que vos como amigo me frenes y me digas, amiga, te la vas a dar. O sea, si no recalculás esta dirección, tipo, yo ya estuve ahí, ya lo vi, porque también se entiende desde dónde viene, ¿no? Que es un poco esto de empezar, va a sonar muy fuerte, pero es dónde están tus tíos Julios y dónde están tus tías Martas, ¿no? Y en qué lugar te querés mover vos como emprendedor para seguir creciendo, ¿no? Si el propósito es crecer, tener un emprendimiento que funcione, crecer como empresario, crecer como desarrollador o lo que sea, y está bueno empezar a tener esa conciencia y esa mirada, ese registro de mi vida, de las, no sé, 20 personas con las que me rodeo en la semana. Hay gente que se rodea con mucho menos, hay gente que se rodea con muchas más, pero en promedio, ¿cuántas personas de esas tiran más para mi tía Marta y cuántos tiran más para el tío Julio? ¿Qué quiere decir? Hablando en términos sin tíos, quiere decir, ¿cuántas personas en mi vida son esas personas que dan su opinión desde el miedo
porque no lo transitaron y porque su miedo es más fuerte que la visión, y cuántas personas dan su opinión desde el incentivarte, en el verte crecer, en la visión, en su experiencia. Entonces, como empezar a tener un poco ese registro para también elegir dónde nos quedamos más tiempo o menos tiempo. Hay una frase que a mí me lo dijeron cuando empecé a emprender, que es que sos el promedio de las 5 personas de las que te rodeas. Sí. Entonces, si vos estás en una mesa sentada con 5 personas que tienen una mirada donde todo les da miedo, probablemente vos salgas de esa conversación teniendo mucho miedo. Ahora, si te conectás con una comunidad donde son todas personas que están atravesando sus miedos, que están emprendiendo, que están yendo por los proyectos, probablemente salgas de tomarte un café con esas personas y te quieras comer el mundo. Y esto es importante porque esto que acabaste de decir me desbloqueó algo de experiencia personal, donde a medida que uno va transitando el camino emprendedor, el camino dentro de trabajando en startup o el camino corporativo, digo, porque esto es para todo, sí, pero sobre todo emprendedor, porque es donde más se sufre, es donde más uno también tiene un propósito muy claro. En ese camino donde vas transitando, al principio, esas 5 personas, yo eso lo escuché de Sofía Contreras, que es alguien que yo idolatro mucho. La queremos mucho. Entonces digo, esas 5 personas, digamos, no son las mismas 5 personas que vas teniendo a lo largo que vas transitando el camino. Y cuando vas aprendiendo nuevas cosas, los desafíos son otros. Digo, mis desafíos de hace 10 años o 5 años no son los mismos desafíos que tengo ahora. Entonces, ¿tienen que ser las mismas 5 personas? No, tienen que ir cambiando esas 5 personas. Digo, hoy y en esa experiencia personal me pasa de que justamente tengo problemas o problemas de salud, o me quemo, o me sufro mucho de estrés. Digo, y capaz hace 5 años esos problemas no los tenía. Los problemas eran, ¿cómo puedo validar la idea? ¿A quién le puedo preguntar sobre esto? Digo, entonces, en esto de la salud y también que uno atraviesa, desde también el mindfulness, ¿no? Como se puede decir, necesita de otro tipo de mentores que ya le hayan pasado, capaz, y te digan, no, pará, tranquilo, Lu. Esto es así, esto te va a pasar y vas a tener que relajarte y andá, salí, pensá en otra cosa, digo, obsesionate, pero obsesionate de forma sana y transitalo de otra manera, ¿no? Entonces, capaz que me decían eso hace 5 años y yo, no, pará, no. Ese consejo no lo necesito así, ahora. Ahora no. Me frenás, correte. Cambio, hoy lo escucho porque hoy tengo ese problema. Entonces, yo creo que tenemos que ir transitando esas esferas, como a mí me gusta llamarlo, esas esferas de relación, y que vayan evolucionando a medida que yo evoluciono como emprendedor, ¿no? Me lo llevo muchísimo eso, me parece súper nutritivo y está bien. Está bien cambiar de círculo, está bien cambiar de personas, está bien... Porque a veces nos quedamos en lugares donde topeamos, diría yo, ¿no? Donde llegamos como determinado lugar de crecimiento por el miedo a dejar lo que conocemos de nosotros. Y en esto que hemos hablado de que el camino del emprendedor es un camino de autoconocimiento constante, hay una capacidad que se empieza a desarrollar, pero porque te obliga el propósito inclusive, que es la capacidad de transformarte y estar bien con eso, con que aprendamos a permitirnos esa transformación, estar disponibles para de golpe mirar y decir, no, bueno, no soy la misma persona que hace 2 años, por ende las cosas que necesito no son las mismas, por ende quizás mis relaciones tampoco sean las mismas, y a veces obligarme a quedarme en lugares por miedo a quedarme solo. Yo he escuchado infinidad de veces esto de que a veces emprendiendo te quedás solo, sí, porque hay un recambio, a veces hasta muy rápido, de personas, donde decís tipo, bueno, no llega como a hacerse un recambio 1 a 1, sino que de golpe ves y decís, hay 3 personas con las que ya no me hablo, y de golpe, ¿dónde están esas 3 personas? Pero están por llegar las 6 que vienen para tu próxima etapa. Entonces, también como amigarnos a esto de nos transformamos, ¿no? Y permitírnoslo, porque si queremos crecer vamos a necesitar esa flexibilidad y esa humildad de aprender cosas nuevas y transformarnos, y como medio camaleónico, diría, ¿no? Bueno, ¿quién soy en este momento y ahora en este momento? Y mi emprendimiento me pide, sobre todo cuando arrancás, ¿no? Que yo me cago de risa porque es como el departamento de todo.
el de administración, el de marketing, el de Obvio, ventas, sí. el de... Sos todo, y de golpe sos camaleónico, decís, soy el que te contesta el mensaje, y se lo soy también el que El meme, el planifica las famoso redes. meme, acá, insertar meme acá, ¿no? Digo, Sí. pero recontra, incluso, digo, y acá de nuevo, desde lo que me fue pasando a mí, al principio, obviamente, mi propósito siempre estuvo, como decía al principio, digo, basado en ayudar al ecosistema emprendedor en Latinoamérica relacionado a tecnologías, ¿no? Y justamente al principio, digo, con esta incubadora y con esta comunidad, me daba cuenta de que había un problema muy grande y lo quería solucionar. Ahora, a medida que fui creciendo y fui conociendo gente, ¿no? y fui conociendo problemas de estos emprendedores, hoy mis socios, incluso, de este nuevo proyecto, de un nuevo proyecto, ahora cuento, pero digo, mis socios son los mismos que yo conocí en la incubadora, ¿no? Y que incluso fuimos haciéndonos socios y nos fuimos ayudando a generar esa incubadora y esa comunidad resiliente. Esta incubadora de proyectos, ¿no? Que hablaba antes. Y nos fuimos dando cuenta de este problema, ¿no? Pero sobre el mismo propósito de ayudar al ecosistema emprendedor en Latinoamérica, de este problema de, che, justamente los emprendedores sufren estos problemas de salud que hablábamos antes, pero sobre todo están relacionados a miedo al fracaso y a fracasar porque no llevan bien sus métricas, Claro. su planificación, Re. no saben incluso, digo, cómo planificar o cómo gestionar esas métricas. Si saben, digamos, lo hacen de forma incorrecta. Y si lo hacen bien, demoran un montón en hacerlo. Incluso hasta más de una semana por mes. Me ha pasado en startups que trabajo, donde demoran muchísimo, que siguen usando Excel, ¿no? Entonces, Claro. a través de todos esos problemas nos dimos cuenta de decir, che, acá hay algo que tenemos que explorar. Somos los mismos que hicimos la incubadora, pero ahora, desde otro, como vos decías, nos transformamos y vamos a apuntar a negocios que ya están creciendo a pasos agigantados, pero que necesitan equilibrar ese crecer rápido con esa resiliencia y ese ser rentables. Entonces, fíjate cómo fuimos transformándonos en este otro proyecto, pero seguimos apuntando al mismo propósito, que es justamente generar esa resiliencia y apoyar al ecosistema emprendedor, ¿no? Me parece espectacular porque tiene mucho que ver también con esto de que el propósito no cambia, pero cambia la manera en la que lo damos a los demás. Y hay tantas maneras de dar como personas y seres humanos disponibles. Y cuanto más abierto estás a no abandonar el propósito, más a ir encontrando los mecanismos para seguir dándolo, ahí es donde se crea el real cambio en la humanidad. O sea, tengo esta línea, o sea, como mi raíz está acá. Esto es lo que yo quiero dar al mundo, esto es lo que vine a concretar en el mundo. Ahora, ¿qué me pide el mundo? ¿De qué manera me pide el mundo que interactúe con él? ¿No? Y qué bueno que lo hayan podido encontrar de diferentes maneras y con diferentes mecanismos, le digo yo, ¿no? Entonces, si el propósito está claro, siempre se va a poder sostener y eso me parece maravilloso. Y para cerrar, me gustaría que implementemos algo que vengo usando hace muy poquito, pero son unas preguntas, ¿sí? Que vos vas a elegir a ver qué te dice el destino que vas a responder. Lo vi esto, ¿eh? ¿Lo Esto, viste? Sí, lo vi. Bueno, entonces, ya sabes cómo es. Acá hay 10 preguntas y vos tenés que elegir un número del 1 al 10. Pero ya tengo el número, yo ya lo vine pensando el número de Es antemano. una persona tan preparada, es él. O sea, No, pasa que es mi número favorito, entonces A tengo ver. que decirlo. Y yo te digo el 7. bien, es mi número favorito también. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te motivás cuando te enfrentás a desafíos difíciles? Upa. Bueno, a ver, creo que la motivación, primero el desafío difícil, bueno, justamente, ¿no? Estamos hablando de emprender, entonces... Todo es difícil. todo Todo es es un difícil. desafío, mejor dicho. Pero para mí la motivación está en el propósito, ¿no? Y me ato y mirá cómo estaba ahí, no sabía qué decir y me agarré, como hablando, propósito. haciendo un cierre, me agarré a lo que aprendí. Pero digo, no, en este propósito, digo, claro, creo que es la única forma de motivarse y seguir adelante a pesar de la cantidad de cosas que te pueden pasar y ser resiliente. Porque vos lo dijiste, digo, lo único que puede no mutar, porque a veces lo podemos mutar igual, pero es el propósito. Y ese propósito es lo que a mí me hace que mucha gente cuando hablo me dice, che, me encanta cómo hablas, cómo te apasiona. Y sí, porque tengo un propósito que me encanta y que todo el tiempo me levanto y lo quiero hacer. Y cuando alguien me dice, che, loco, me cambiaste la vida, yo me emociono y digo, qué bueno, digo, es lo que quiero. Entonces,
eso es lo que te motiva a seguir metiéndole. Y cuando capaz que el propósito no te motiva o ves que no te estás motivando, y bueno, capaz que es momento de iterar y cambiar. Entonces, el autoconocimiento es clave en ese sentido. Y justamente hablar con otros que también te digan, che, me parece que hay algo ahí que no está pasando. No es Perdón, congruente. cuento, no sé si tengo el tiempo, pero Obvio, cuento sí. un breve ejemplo. Lo hacemos. Me pasa que me pasó hace poco con este nuevo proyecto que te contaba, de que lo fuimos iterando en el camino, ¿no? Con mis socios. Al principio queríamos hacer un chatbot de inteligencia artificial, como medio mentor, para emprendedores, para que se puedan apoyar, como ChatGPT, pero asociado a emprender. emprendedores. Exacto. Y la verdad es que quizás no me motivaba tanto. Me daba cuenta de que la solución, sí el problema, pero la solución no me estaba motivando. ¿Y sabes quién se fue dando cuenta de que no me estaba motivando? Mi novia, mis amigos, digo, incluso mi mentor. Me fue dando cuenta de decir, che, Lu, no te noto apasionado. No fuiste evolucionando como vos venís evolucionando siempre en cosas que haces. Y ahí me hizo, mi autoconocimiento, mi conocimiento me fue, como hice clic, esas personas me ayudaron también a ese conocimiento. Y dice, che, no, pará, voy a iterar, vamos a iterar. Iteremos la solución, este no es por acá el camino. Porque había un montón de problemas imagínate la cantidad de hacer eso, y aparte no había tantos diferenciales. Entonces dije, no, vamos a iterar y vamos a hacer esta plataforma que te mide la salud financiera y el crecimiento de las empresas de forma simple, integrando ciertas plataformas, y hagámoslo de ese lado. Tratemos de ayudar a los emprendedores desde esta solución más integral y no tanto desde esta solución más de chatbot. Así que eso claramente me motivó porque hoy venimos a pasos agigantados creciendo. Entonces, volviendo a la pregunta, es eso, digo, es el propósito y también el autoconocimiento de decir, che, pará, ¿me está motivando esto? Entonces creo que esas cosas. Espectacular, me encantó y me llevó mucho eso de como que en realidad sos tu propio termostato. Entonces, cuanto más registro tengas de esto, de dónde me siento bien, dónde crezco, dónde Hay que me saber estanco. medirse igual, ¿eh? Sí. Eso es un camino. Y tener la dentro del data para aprendizaje. medirse, eso mismo. Pero para eso también está bueno como ir a tocar las puertas, ¿no? Ir a buscar, yo siempre digo como animarse a ir a preguntar eso que no sé bien cómo es, ¿no? O a recibir ese feedback otra vez. ¿Cuánto feedback me permito recibir y cómo lo voy tomando para incorporarlo? Son y todos los llevarlo? inputs para que vos después juntes y tomes decisiones. Digo, tal cual, es eso. Total, definitivamente. Bueno, Luqui, muchas gracias por estar acá. Si Gracias querés a vos. decirles por último, rapidito, dónde te pueden encontrar, tus redes y eso. Bueno, me pueden encontrar en resiliente-bf, B corta F, que es mi apellido, Valegiani Foco. Y justamente ahí voy a estar subiendo un montón de contenido relacionado a cómo crecer rápidamente, pero también cómo ser resilientes, cómo hacerlo de forma rentable. Así que nos vemos ahí. Me encantó, Gracias, María, por espectacular, todo. ¿no? Gracias a vos y a todos ustedes, gracias por quedarse en este episodio. Espero que se hayan llevado muchas cosas que ojalá cuando miren estos episodios tengan papel y lápiz para bajar toda la data que van soltando y que lo vean todas las veces que quieran. Gracias por estar ahí, gracias por bancar este proyecto, gracias por escucharnos a nosotros y dejarnos cumplir con nuestro propósito porque nos encanta comunicar y ayudar. Así que nos vemos la próxima con otro invitado, con otros cuestionamientos. Me pueden seguir a mí en male_amarilla en redes. Nos vemos la próxima. Y saluden a la tía Marta. Y saludos a las tías Martas. Chau, chau. Chao.